Muy cordiales saludos a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal tinerfeño de televisión y para todo el archipiélago, y del programa Crítica en 8. Hoy, como ustedes saben, este es un programa de debate, es un programa de controversia, es un programa de que se aportan criterios diferentes, buscando, bueno, siempre profundizar en algún asunto de actualidad, en algún asunto de interés social. Vamos a dedicar el debate de hoy a un tema, yo diría que es de permanente actualidad, es el trabajo del ama de casa. No pierde actualidad ese asunto. Es cierto que este lunes pasado, como todos ustedes saben, pues era el día, se conmemoraba el Día de la Mujer Trabajadora, y como yo no diría para sumarnos al carro de un solo día, sino precisamente buscando ese apoyo a la mujer durante todo el año, planteamos algo tan permanente como su trabajo de ama de casa. Hoy tenemos que dar la bienvenida, agradecer aquí la presencia de nuestras invitadas, son todas invitadas, a las que le queremos expresar pues, nuestro reconocimiento por su presencia, por haber aceptado estar aquí. Tenemos por un lado a doña Ángela Sierra, profesora titular de Filosofía y miembro del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna. Doña Ángela, muy bienvenida. Gracias, y gracias por haberme invitado. Muy bien, también tenemos como invitada, ya ha estado en alguna otra ocasión, en algún otro debate, a doña Belarmina Martínez, presidenta de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña Belarmina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. E igualmente queremos agradecer la presencia de doña Silvia González Espino, presidenta de la Comisión de Turno de Oficio y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Doña Silvia, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bien, esto del trabajo de la mujer, precisamente del trabajo en el hogar, pues hasta también incluso en las aulas universitarias, en distintos centros, estos días, esta semana, pues se ha divulgado a través de pegatinas, a través de pequeños carteles, un poco para concienciar, y es curioso, sobre todo entre la juventud por sí misma, sin que haya ningún partido político detrás, sin que haya la juventud por sí misma está sensibilizándose y tratando de sensibilizar al resto de la ciudadanía sobre este asunto. Bien, de acuerdo también queremos invitarles a todos ustedes a participar en este debate con sus opiniones, con sus puntos de vista, a través del correo electrónico, cuya dirección aparece a pie de pantalla. Pues tengan la amabilidad también de contactar y de comunicar sus puntos de vista, sus reparos a lo que aquí se puede decir, a lo que aquí se puede debatir. Muy agradecidos por esa participación. Y vamos, como siempre, a iniciar este programa con un primer documento, un documento inicial sobre este tema concreto, el trabajo del ama de casa. El trabajo del ama de casa es, sin duda alguna, el menos reconocido en nuestra sociedad actual, a pesar de la gran importancia que tiene el papel de la mujer dentro del hogar. La idea de que es un trabajo con poco prestigio puede ser una de las causas de que cada vez más mujeres busquen realizarse fuera del hogar, incorporándose al sector laboral sin considerar que la vida se les complicará mucho al tener que compaginar sus labores fuera y dentro de la casa. El fuerte peso de la transmisión cultural hace que la mujer sea vista como la responsable de las tareas domésticas y del cuidado y educación de los hijos y de los mayores, rol que ella misma acepta y que la obliga a estar siempre al pie del cañón. Se les pregunta, pero tú no trabajas, ¿verdad? No se reconoce que ellas son educadoras, enfermeras, empleadas de hogar y administradoras del patrimonio familiar. Ante estos hechos, arrecia la polémica sobre la posibilidad de que la mujer reciba un sueldo por cuidar de su familia y de su hogar.
Alegan que es el colectivo profesional uno de los más numerosos del país. Trabajan una media de entre 6 y 9 horas diarias durante los 365 días del año. No tienen vacaciones y a cambio no reciben ninguna contraprestación monetaria. Las encuestas señalan que un 77% de las amas de casa piensa que no se merece un sueldo y un 86% asegura que cuidar de los suyos es parte de su responsabilidad. No obstante, el sueldo del ama de casa plantea algunos problemas de difícil solución. ¿De dónde procederían esos fondos? ¿Quiénes tendrían acceso? ¿Todas las mujeres recibirían el mismo salario con independencia de su edad, nivel, etcétera? ¿Los amos de casa también tendrían derecho a estos ingresos? Las amas de casa carecen de los derechos sociales que corresponden a cualquier trabajador, como por ejemplo la pensión de jubilación. El Estado considera que sus ingresos son 0 euros. En consecuencia, no hay ningún tipo de renta y no el 50% del sueldo de sus maridos, que es lo dictado por el Código Civil. En España existen alrededor de 9 millones de amas de casa, pero no todas están cortadas por el mismo patrón. Existen diferencias según la edad, nivel educativo o económico, así como el medio donde viven, rural o urbano. De esta cifra, 6 millones no compaginan su casa con ninguna otra actividad profesional frente a 3 millones que también trabajan fuera de su hogar. Es un hecho que en España muchas mujeres ven rescindidos sus contratos al quedar embarazadas. Las prestaciones establecidas por el Gobierno para las madres con hijos pequeños resultan insuficientes. Las guarderías son muy costosas y falta coordinación entre el horario escolar y la jornada laboral de los padres. Además, los varones intervienen poco en las tareas domésticas. Este ha sido el informe inicial de este programa, dedicado a este programa de debate en Canal 8, en Crítica, el programa en Crítica en 8, dedicado al trabajo de la ama de casa. Bueno, ahí ha habido algunos de los rasgos del quehacer, de esta tarea ardua de la ama de casa, por supuesto sin agotar ni muchísimo menos todos los entresijos que conlleva ese quehacer. Ayer gritábamos en la manifestación, nos sobra el trabajo y nos falta el empleo. Nos sobra trabajo y nos falta empleo. Y eso es lo que de algún modo subyace también en la actividad. Es decir, sin duda las mujeres que se dedican a mantener su familia, a servir a su familia, tienen muchísimo trabajo. Y es verdad que no tienen el reconocimiento social que otro tipo de trabajo desarrollado fuera de la casa obtiene en nuestra sociedad, ¿no? Pero este es un tema muy peligroso, muy resbaladizo y puede ser una trampa para las mujeres. Yo creo que las mujeres feministas llevamos muchísimos años luchando para que las mujeres tengan el derecho al empleo, a salir de la casa. Porque por mucho que le queramos poner al trabajo de la casa toda la magia posible de lo hermoso que es dedicarte a cuidar a tu familia, lo cierto es que cuando una mujer se mete en la casa y se dedica a servir a los suyos, su horizonte se queda muy corto, se convierte en un ser al margen de la sociedad, desconocen las problemáticas externas y cuando empiezan las dificultades en su pareja, esta mujer no tiene un lugar porque no tiene habilidades sociales, porque no ha desarrollado una vida laboral y realmente lo que le han dicho que es absolutamente maravilloso se convierte para ella después en una pesadilla. Y yo creo que habría que desmenuzarlo, es decir, por un lado estaría el derecho a un sueldo en el que yo no creo, y luego la pensión, que eso es la cosa. Un primer enfoque y Sí. ya después vamos a ver, a tocar el asunto de los sueldos y de las pensiones, si les parece, a continuación, ¿no? Pero estamos en un primer avance. Sí, yo, si acaso señalar que la contribución que hacen las mujeres, el trabajo de las mujeres en el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos, la contribución social que hace está ya establecida que, por lo menos el presupuesto del Estado español, es de las antiguas pesetas 2 billones. Por un trabajo
que se publicó en el año 1999 sobre cuál es esa contribución económica. 2 billones anuales. 2 billones. 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 2 2 billones en el conjunto de la El valor del aportación trabajo. el trabajo del ama de casa a la aportación a la economía en general del país. Era el gasto social que hubiese tenido que realizar el Estado, se hubiera tenido que pagar el coste de la asistencia a niños, ancianos y enfermos, impedidos. Entonces, esa contribución tan importante a la riqueza nacional tiene que ser contemplada apartando tópicos y prejuicios, porque merece ser contemplada desde otra óptica ya. No solo desde la óptica individual de lo que cada mujer pueda aspirar para su vida, sino desde la óptica colectiva de cómo reconocer la contribución social que a la riqueza nacional hace la ama de casa. Sí, yo no coincido con Belarmina en que haya costado mucho trabajo sacar a las mujeres. Efectivamente ha costado mucho trabajo, pero también es cierto que la realidad es que sigue habiendo muchas mujeres en sus hogares que siguen realizando una importantísima labor social e insustituible, y sobre todo también que se tiene que contemplar, creo yo, también como una opción. Es decir, muchas mujeres tal vez su deseo es quedarse en su hogar y realizar esas tareas. No creo ni que las limite ni que las convierta en una... A lo mejor en otro momento sí, pero hoy por hoy la mujer ama de casa no se encierra en su casa y vive encerrada entre sus 4 paredes, se relaciona, tiene a su alcance medios de comunicación, tiene prensa, es una mujer culta, y yo creo que esa visión del ama de casa como un ser que está como embrutecido, metido dentro de 4 paredes y dedicada solo a lo que es el ámbito familiar sin relacionarse con los demás, no, desde luego no es el que yo veo. Usted un poco defiende los planteamientos de dignidad de ese trabajo. Por supuesto que sí. La dignidad del trabajo no se la va a dar el que le paguen un sueldo. Primero, si es una opción de quedarse en su casa, No, perdón, esa opción no tiene por qué pagarla el Estado. No estamos todavía con el asunto de los sueldos, he querido entender, sino con el asunto de la dignidad del propio trabajo. Vamos a ver, yo en ningún momento he dicho que no sea un trabajo digno. Claro, hasta ahí podríamos llegar, porque es que yo he trabajado toda mi vida fuera de casa y en casa. Yo no he tenido servicio doméstico, por lo tanto, mi persona es todo a la vez, trabajadora fuera y dentro de la casa. Pero vamos, que el trabajo que hace la ama de casa es importantísimo, claro que sí, pero los estados modernos tienden a crear los servicios sociales que permiten que una mujer no tenga que quedarse en su casa. Además, cada vez que hablamos con amas de casa que dicen, yo estoy muy contenta y ha sido una elección, cuando le preguntas, ellas cómo orientan a sus hijas, las orientan al empleo, no las orientan a quedarse de amas de casa. Otra cosa es, si entramos a decir, bueno, aquí hay 7 millones, ¿qué derechos pueden tener estas mujeres? Podemos hacer un análisis comparativo, por ejemplo, con Francia, donde el Estado francés, por cada hijo que tiene una mujer, le da 10 años de cotización a la Seguridad Social para su jubilación. Así. Sí, pero hay algo y en que España ella... no existe ese tipo de ayudas. Sí. Hay algo que ella ha abordado sobre la cuestión. Yo creo que nadie que esté aquí puede considerar el trabajo de la ama de casa como un trabajo subordinado o como un trabajo que no merezca ser reconocido y dignificado. Pero sin embargo sí que hay que reconocer que es un trabajo discontinuo, es un trabajo que no cesa en ningún momento, en el que la disponibilidad tanto de la mente como del esfuerzo físico es continuo. De algún modo, ese tipo de jornada continua que tiene que tener una disponibilidad a cualquier hora, en cualquier momento, también supone una relativa esclavitud de la mujer, y eso también hay que reconocerlo. Reconocerlo incluso para dignificarlo, pero reconocerlo también para educar a las mujeres en el hecho de que ese no debe ser justamente la opción preferente. Por supuesto, nadie puede estar en contra de que haya mujeres que opten por eso si lo consideran que es lo más satisfactorio para ellas. Ninguna opción puede ser impuesta, pero que como opción de autorrealización es obvio que el trabajo doméstico, el trabajo de ama de casa, pues tiene algunos elementos de distorsión del tiempo, de la propia personalidad, de la posibilidad de concentrarse. Evidentemente, esto significa que el trabajo doméstico puede conducir a una mujer a tener
a pesar de lo informada que esté, que gracias a Dios ya no se está en las mismas condiciones que ni siquiera que hace 50 años o hace 40, pues puede llevarle a limitar relativamente sus intereses, incluso no deseándolo ella, que sería lo peor. No, bueno, ciertamente es que coincidimos en muchos puntos, lo que pasa es que a lo que yo me refiero es que tampoco creo yo que se deba enfocar como que hay necesariamente que abrirle los ojos, porque efectivamente todavía hay que abrir los ojos a gran parte de las mujeres, pero no necesariamente hay que abrir los ojos para obligarles a salir de casa. Que efectivamente yo soy mujer trabajadora fuera de casa y es lo que acabas de comentar tú, Belarmina. A mí mi madre en su momento, que es ama de casa, su interés siempre ha sido estudia, trabaja y sea independiente económicamente, pero ciertamente que aquellas que por opción o porque es un trabajo que hay que hacer a lo mejor en el matrimonio porque no hay otros medios, y la mujer, sí, indiscutiblemente, si la más preparada para el trabajo es la mujer, que se quede en casa del hombre, que claro, también pero lo que pasa es que luego no es verdad. opción. Luego no, en la práctica, en la realidad eso no es así, sino que quien se queda es la mujer, y además yo creo que si es una opción quedarse en casa, no todo el tiempo, a lo largo de la vida de una mujer que se queda en casa está cumpliendo ese servicio. Puede tener hijos o no tenerlos, puede tener un hijo, puede no tener ancianos o enfermos en su casa. Una opción de decir yo me quedo en casa y recibo un sueldo, a mí me parece un auténtico disparate, incluso desde el punto de vista de qué servicios se prestan a la comunidad o a la familia. Porque es decir, bueno, aquí ahora mismo habría que individualizar la consideración, individualizarla. Si una mujer tiene dos ancianos en su casa y renuncia a trabajar fuera para asistirlos y no llevarles a un hospital, a un lugar de internamiento, evidentemente yo creo que tiene el derecho a pedirle a la administración que esa prestación de servicios que ella hace tenga una remuneración. Pero decir ama de casa, que significa no ser ama de nada, sino estar al servicio de la familia, por el hecho de decir, ¿es una opción quedarse? Pues si es una opción quedarse y sirves a tu marido, pues que tu marido te pague. ¿Cómo va a ser que mi marido, cuando llega a casa, colabora en las labores domésticas, va a hacer la compra al mercado, entre los dos se hace todo y entre los dos se ha pagado a lo mejor a una joven cuando tiene los niños pequeños o se paga una guardería? Es decir, las tareas domésticas, ¿por qué no han de ser de los dos? Compartidas por los dos, ¿por qué tienen que ser del Estado? Otra cosa son los servicios puntuales de atención a enfermos o ancianos, esa es otra cuestión, ¿no? Bien, volveremos enseguida, ya se nos ha cumplido el primer tramo del debate. Probablemente, claro, los enfoques del hogar, los enfoques de la casa. Los enfoques de la casa. Si se parte de un enfoque en el que en la casa tanto el hombre como la mujer tienen que colaborar y tienen que ser artífices de esa casa por igual, ese es un planteamiento al que probablemente haya que ir, en el que todavía no estamos, pero no desde el punto de vista único o excluyente de decir, digo yo, no sé, pregunto, pero eso lo dejamos para después, para reservarlo para luego, ¿no? No en el sentido excluyente de interpretar de antemano que la casa, que el hogar es por sí mismo un infierno, es un tal, es decir, me parece que por ahí podríamos seguir también el debate, porque tampoco entiendo que si en un plano de igualdad entre hombre y mujer, y de compromiso entre hombre y mujer, y de concepción del matrimonio y del hogar entre hombre y mujer, haya que demonizar a sí mismo esa casa y ese hogar. Pero bueno, volveremos enseguida y seguiremos con estos otros planteamientos, ¿no? Continuamos con el debate centrado en el tema del trabajo de la ama de casa. A cámara cerrada ha continuado el debate, pero yo espero que siga también ante todos ustedes. Vamos a escuchar otras opiniones sobre este mismo asunto, opiniones que proceden de doña Noelia García Leal, directora del Instituto Canario de la Mujer, y también de doña María Eugenia Monzón, profesora de Historia de la Universidad de La Laguna. Ni
hoy en día ni históricamente el trabajo de la ama de casa, las actividades domésticas, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo privado, tiene un reconocimiento social. Todo el mundo tiene claro que el papel el papel fundamental que siguen jugando las amas de casa, las mujeres que se dedican a cuidar de la familia a lo largo de todos los tiempos, está poco reconocido, no solo como labor social, sino en otros términos, en términos económicos o de visibilización, de darnos cuenta exactamente de todo el papel fundamental que desempeña. No sería partidaria de la remuneración del trabajo doméstico. Yo soy partidaria de la revalorización de ese trabajo doméstico, del reconocimiento de lo que significan el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas dependientes, ¿no?, de la familia. Por lo tanto, yo creo que en modo alguno el trabajo de las amas de casa está suficientemente reconocido por la sociedad. Repartiendo el trabajo doméstico se dignifica y se reconoce, ¿no? Porque aquello que no se ha hecho nunca no se reconoce. Cuando lo tienes que hacer es cuando te das cuenta del valor que tiene y de la importancia que tiene, ¿no? Me parece fundamental que el trabajo desempeñado en el ámbito doméstico, sea desempeñado por mujeres o sea desempeñado por hombres, sea reconocido económicamente. Es lógico, es natural, entre comillas, que el hombre esté en la esfera de lo público y es natural que las mujeres estemos en la esfera de lo privado. Yo creo que hay que compartir los dos espacios. Los dos espacios tenemos hombres y mujeres cabida en los dos espacios y los dos podemos dar cosas distintas, ¿no?, en ambos ámbitos. Cómo no, tanto hombres como mujeres pueden y deberían hacer o tener posibilidades de hacer esa confluencia de aportaciones. Sí. Hacer una matización. Es decir, cada vez que se plantea este tema, siempre suele surgir dos tipos de opiniones. Una opinión por una parte en que se dice, esta es una opción, debemos de respetar esa opción para las mujeres que quieran optar por ese camino en su vida, tener ese proyecto de vida, dedicarse al cuidado de los demás. Y la otra opción, en la que manifiestamente nos mostramos mayoritaria, las feministas sobre todo, en la que decimos el cuidado del otro como proyecto no es un proyecto, no es un proyecto de vida, es decir, es una actitud ante la realidad, pero no constituye un proyecto de vida. Un proyecto de vida constituye hacer determinadas cosas, actuar en la realidad social, pero no verse a sí misma solo como un objeto para cuidar a otro, ¿no?, porque se pierde la subjetividad en ese camino. Entonces, esas son dos opiniones que siempre están tropezando a lo largo de este debate y de muchos otros que se van a suscitar. Sí, es una cuestión sin resolver y en permanente debate, en permanente discusión, en permanente controversia desde el plano político, filosófico, social. Y lo que yo quiero decir sobre estas, digamos, posturas irreconciliables que se desarrollan siempre en este tipo de encuentros, es que en realidad lo que debemos de focalizar es si hoy ser ama de casa es una opción. Ahí es donde está la cuestión. ¿Es hoy una opción? Hay mujeres que tienen 50, 55, 40 años que han podido optar, que por lo tanto podemos considerar que la vida que han seguido hasta ahora es una elección libre, esa que han seguido al servicio de los demás, de los enfermos, de los niños y de las personas mayores impedidas que tienen en casa. ¿Es una opción que ellas han realizado libremente o es en cierta medida una opción que se les ha impuesto? Y si se les ha impuesto, no es una opción. Entonces tendríamos que considerar qué reconocimiento social se da a esa opción. Bien, que no está. Bien, se está planteando de alguna manera el que hay toda una generación o unas generaciones en las que su papel de ama de casa ha venido impuesto, ha venido forzado por las circunstancias sociales, familiares, económicas de distinto grado. Y que hay otras generaciones que ya rompen con ese esquema. Y sí tienen, de alguna manera, estoy preguntando, no estoy opinando, y sí tienen de alguna manera ya posibilidad de esas opciones que sí, de elegir conscientemente
ese trabajo en el hogar. Estamos ante esa situación, más o menos. Sí, pero aún así tendríamos que matizar también, porque una joven que termina la carrera de Derecho, vamos a suponer, y que acaba de tener un hijo y tiene un bebé, su marido puede tener hasta el mismo despacho, vamos a suponer. ¿Quién va a considerar primero el rebajar su dedicación profesional para dedicarse al niño? Evidentemente es la mujer, es la madre de ese niño. Entonces tampoco estamos hablando de una opción tan libre. Quiero decir que aparte del propio impulso de ella de dedicarle más tiempo y de pensar que su marido no está preparado para ser él el que opte, tampoco él se lo plantearía. Bueno, a mí me parece que si se tiene un hijo, es un hijo de dos, y si además estamos hablando de ese nivel, ambos tienen que dedicarse a su hijo. Y si tú te dedicas unas horas del día a tu hijo, no creo que nadie vaya a pagarte por eso. Es que ya podríamos llegar al límite con esta historia, ¿no? Es cierto que hay una generación de mujeres que han criado hijos 3 y 4. Bueno, pues a mí se me ocurre que el Estado tiene, por un lado, pensiones no contributivas, y esa mujer tiene unos hijos que ha criado. Mira, yo tengo una hermana que tiene 8 hijos, y justo hace 3 días hablábamos de esto. Ella me decía, tú te vas a jubilar, tienes una jubilación, y yo no puedo dejar de trabajar, que tengo una granja, porque no tengo jubilación. Digo, tienes 8 hijos. Que cada uno de esos 8 hijos a los que tú has dedicado tu vida correspondan contigo. Y luego el Estado tiene el abanico de las pensiones no contributivas para las personas que necesitan, que no llegan a un nivel. Yo sí que creo que el Estado debería de considerar cuál debe de ser el nivel mínimo para que nadie esté por debajo, sea hombre, sea mujer, haya trabajado en casa o fuera de casa. Ahí sí que yo sí que creo que hay que hablar mucho más, por un lado, de la ayuda a la familia y, desde luego, del nivel de vida mínimo de una ciudadana o de un ciudadano de nuestro país. Pero relacionarlo eso con elegirse la más de casa, y desde luego yo creo que, ¿y por qué creo yo que las feministas llevamos razón? Porque la historia de España avanza por donde nosotras hemos dicho, es decir, las mujeres hoy jóvenes primero ya no tienen ni 3 ni 4 hijos, ni siquiera 2, que tienen 1,2, según las estadísticas. De media. 1,2, porque han dicho, entre dedicarme a ser mamá y ama de casa, quiero ser yo una persona que tiene un proyecto de vida personal. Por lo tanto, se cortó lo de los 3 y 4 niños, se terminó en nuestro país. Y se ha terminado como una decisión no de los hombres, sino de las mujeres, que han dicho no a ser ama de casa, no a meterme en casa y sí a tener un proyecto de vida. Pues yo te puedo asegurar que en mi generación, y yo trabajo dentro y fuera de casa, tengo una niña y quiero seguirme dedicando a mi trabajo porque me gusta. Pero tengo muchísimas compañeras que sí han optado por quedarse en su casa porque es lo que les apetece hacer y creo que ello es tan digno como cualquier otra cosa, y muchas no lo hacen porque no se pueden permitir el quedarse en casa porque se necesitan sus ingresos para aportar a la familia y por eso no lo hacen. No porque se vayan a limitar, no porque vayan a perder su esfera, porque son mujeres preparadas que optan por esa situación y que no tiene tampoco que ser una situación ya definitiva, es decir, ahora opto por ser ama de casa y ya renuncio a mi vida laboral para siempre. Pues no, señora, a lo mejor renuncio a mi vida laboral mientras tengo un bebé hasta que el bebé está escolarizado y después la retomo. Pero te aseguro que si posiblemente se les ayudara de alguna manera con una contribución económica a que se pudiera suplir los ingresos que dejarían de aportar la mujer a la familia, de mi generación y compañeras en concreto, muchas se plantearían seriamente dedicarle unos años al cuidado de la familia. Eso es otra cosa. Las mujeres de profesiones, todas las mujeres que tienen una profesión, siempre tienen este hándicap en lo de la promoción en su propia carrera, que es que en un momento determinado ellas tienen que optar entre focalizar su vida hacia la carrera, hacia el éxito profesional, o tener en cuenta que tienen que dedicar tiempo pues, al cuidado de un niño pequeño, por ejemplo. Entonces, casi las carreras de las mujeres profesionales, siempre sobre esas mujeres pesa el cuidado del niño y se interrumpe incluso, pero no solo con interrupciones de 1 año, 6 meses, hay gente que interrumpe el desarrollo real de su carrera hasta 10 años. No ya solo cuando está escolarizado, sino cuando ya está en marcha el niño. Eso es una razón de peso, por ejemplo. Otra razón de peso
que me parece que hay que considerar es el hecho de que, bueno, una mujer dedica toda su vida y cría 8 hijos, con todo el esfuerzo, la angustia, la tensión, etc. Y eso tiene que ser retribuido por sus propios hijos en primer lugar. Sí. Eso es cierto. Pero también sucede que muchos de esos hijos no pueden tampoco retribuirle, unas veces porque no tienen medios y otras veces porque no tienen suficiente conciencia social desarrollada y conciencia de responsabilidad respecto a sus padres mayores, porque es bastante difícil hoy encontrar jóvenes que tengan ese sentimiento de responsabilidad, de deber respecto a sus padres mayores. Entonces, ¿qué sucede con esa mujer que ha quemado su vida al servicio de 8 hijos y un marido, y además a lo mejor trabajando en otras cosas? Pues que hay que darle algún tipo de reconocimiento. Yo, por ejemplo, estoy en contra de que una mujer que ha realizado ese tipo de esfuerzo se le pague una pensión no contributiva. Yo estoy a favor de una pensión de jubilación, es decir, una pensión de jubilación. María Ángela, no. Yo estoy a favor de que se le dé claramente una pensión de jubilación. También doña Silvia. Yo también, hombre, estoy a favor de que se les pagara un sueldo con todo lo que ello conlleva. Bueno, hablando de los sueldos, no hemos entrado en los sueldos. Sí, claro, ¿qué sueldo se le pagaría a la ama de casa? Aspecto que sí vamos a entrar casi ya en la tercera parte del debate. Pues bueno, pues precisamente para que se definan ustedes sueldos sí, sueldos no, y otro tipo de ayudas a favor y en contra, y sobre todo con argumentaciones. Está claro que ni en el conjunto de España, ni tampoco en Canarias, da la impresión, supongo que estamos de acuerdo en eso, el que no hay un apoyo institucional a la familia. No existe un apoyo institucional a la familia. Digan lo que quieran en la campaña electoral todos los partidos habidos y por haber, incluso en esta campaña electoral. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, en absoluto, en absoluto hay apoyo a la familia. Ni servicios sociales pensados para favorecer y apoyar Están la ahora familia. diciendo guarderías, llevan Todos 8 años todas las gobernando y convocatorias dicen no lo han mismo. puesto en marcha guarderías, pero ahora dicen que sí, que no sé cuántas paras de guarderías. ¿Y han dejado de nacer niños en este país? O sea, ellos están diciendo, pero no estos, y los anteriores también, que guarderías, pero aquí lo que ha habido es que han dejado de nacer niños, porque realmente las guarderías no han llegado ni los comedores escolares para que las mujeres no tengan que dejar el trabajo. En cualquier caso, se ha dejado de tener niños no solo porque no haya guarderías, también es También cierto porque, que precisamente por no querer renunciar a lo mejor al mercado laboral y por no todo esto, servicios. porque el que quiere tener un hijo, haya o no haya guardería, lo tiene. Mira, el hecho de que una mujer trabajadora, porque estamos hablando de un nivel alto, y yo quiero hablar no solo del nivel de profesionales, sino del nivel de la trabajadora que trabaja por el salario mínimo, Sí, sí. de la que trabaja en comercios. Si tú no tienes una red de servicios que te permitan tener un segundo hijo, no lo tienes. Si no tienes una abuela dispuesta. Una abuela. No lo tienes el segundo hijo porque el dinero que ganáis no es suficiente para pagar pues 2 guarderías, que es de comedor escolar en uno, guagua y guardería, no te da. Y es verdad que la realidad es que la falta de servicios sociales han influido también en el freno a la natalidad. Bien, volveremos enseguida con este debate y vamos a hacer un paréntesis en este momento. Pues sí, el trabajo de la ama de casa es el asunto que hoy protagoniza este debate. Decíamos al principio que el pasado lunes era el Día de la Mujer Trabajadora y en este canal hemos querido que el debate de Crítica en 8 esta semana precisamente abordar la parcela, quizá la más dura dentro de lo que es el quehacer de la ama de casa, que es en el hogar. Vamos a continuación a escuchar las opiniones de la ciudadanía de la calle. Vamos a ver cómo se manifiestan pues, las personas que nuestros servicios informativos, los servicios informativos del Canal 8, ha encontrado y les ha planteado preguntas relacionadas con este tema. Yo creo que sí. Sí. Porque si uno no está trabajando y está en casa, pues no tiene un seguro. Que deberían de que tengan más probabilidades que las que tenemos nosotros, porque nosotros por lo menos estamos acostumbrados a tener, las mujeres no tienen derecho, ni tienen seguridad social, ni tienen nada. Debería de tenerlo porque si se le ofrece ir al médico, pues tiene
y a nosotros no cobrarnos tantos años y que nos pagaran antes. Que sí que tienen derecho a cobrar la seguridad social, porque trabajan más, mucho más que muchos hombres. Yo, por ejemplo, mantengo 3 hijos solo y más un agregado. Y hoy hay muchos hombres como yo. Así que no sé hasta qué punto, porque me estoy dando cuenta de que está mirando mucho a nivel de favor de la mujer y todo eso, pero me parece que los roles han cambiado bastante. Sí, por supuesto. Sí. O porque como la mujer siempre está más desprestigiada que el hombre, debería de tener más ayuda en otra cosa. Yo creo que sí, porque es un trabajo que al fin y al cabo no lo miran como un trabajo y sí, las amas de casa trabajamos mucho. Algún tipo de subvención, aunque sea poco, pero algo sí. Por supuesto que sí, porque encima de que somos las más que trabajamos y las menos apreciadas de todas, yo pienso que sí. Pienso que sería muy importante. No tenemos nada, porque yo prácticamente estoy separada y tengo la paga de mi hija que tengo incapacitada. Y fuera de contar, nada más. Todos tenemos derecho de alguna manera. Claro que sí, ¿por qué no? Un ser humano más. No. Sí, hombre, tiene el mismo derecho que cualquiera. No es que esté asegurada ni nada, pero está trabajando como trabaja una de la calle, ¿no? Sí, pues las amas de casa estamos muy mal. Por supuesto, creo que sí. Considero que es un trabajo y que tiene derecho a ello. Como siempre, sí ha habido práctica unanimidad en recabar esos derechos, en recabar incluso salarios, sueldo, que es un aspecto que nos queda por debatir aquí y que vamos a debatir. Y luego hay también, yo también disenso, probablemente, ya ha habido disenso. Yo quiero una ama de casa que en otros planteamientos de la ciudadanía, eso es lo que hemos visto. Venga, bien. Yo quiero una ama de casa que cuando yo llegue a trabajar lo tenga todo hecho. Claro que sí, que le pague el Estado. Es que la opinión es estupenda, porque ahí es una opinión solidaria, claro que sí, pero bueno, es una opinión que no requiere ninguna responsabilidad por el que la emite. Dice, pues sí, que el Estado pague, claro, trabajan, claro que sí, pero esa no es la cuestión. El Estado no puede pagar esto. Yo creo que eso hay que matizarlo. Lo que hay detrás de muchas de esas opiniones, sobre todo masculinas, porque las femeninas sí se han matizado mucho. Nosotras somos las que más trabajamos, las menos reconocidas, y yo creo que hay que hacer una distinción en eso, ¿no? Se refieren al hecho de que es estupendo que el Estado pague a unas personas cuya obligación pura y simple es cuidar y servir, ¿no? Por lo tanto, el hombre que le pagan a su mujer un salario que ya se supone que no será demasiado elevado y que además le dará lugar a que tenga seguridad, la cartilla de la seguridad social y hasta una pensión de jubilación, etcétera, lo que presume es magnífico que el Estado me pague quien me cuide y me sirva. Esa es la realidad. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Ahora, lo que está claro es que hay mujeres que han dedicado toda su vida a eso, deben de tener una pensión de jubilación. Pero ¿y las mujeres más jóvenes? Las que han optado por eso, las que se encuentran en situación a lo mejor no solo de estar en casa por el marido y los hijos, sino porque tienen una madre impedida, un no sé qué, viven en un sitio difícilmente comunicado, tienen que llevar el niño al colegio. ¿Qué se hace con ese tipo de mujeres? ¿No se les reconoce nada o solo se les paga una...? Yo creo que el debate sobre si se les debe pagar o no tiene que matizarse circunstancialmente. Pero porque si no se circunstancia cada situación, se es injusto siempre. Y además se crean situaciones de Una privilegio. mujer ahí decía que tenía una hija deficiente, ¿no? Y que la estaba cuidando. Pues efectivamente, en ese caso concreto, ella está supliendo algo que tendría que hacer el Estado. Tiene una pequeña pensión para una hija impedida. Entonces esa mujer está realmente prestando un servicio que debería de tener un reconocimiento y una paga. Ahora, bien, ¿de qué cantidades hablamos? Porque a mí esto me da terror. Y a mí este aire conservador que se está produciendo, de que vamos a ver, que no queremos que los ancianos estén en otro lugar, sino que estén en casa y que se descuiden en casa. ¿Y de qué dinero estamos hablando? Claro, porque esto es un ahorro, ¿O estamos hablando del salario mínimo interprofesional? ¿Quién va a pagar y qué cantidad? Porque esto yo lo veo como otra, de verdad lo veo como otra trampa.
Es decir, en vez de empujar a las mujeres a que sean libres, autónomas, independientes económicamente, y que si un día optan por quedarse 3 años en casa cuidando a un niño, eso no rompa sus posibilidades de independencia, hablamos de eso, o estamos hablando de decir, bueno, y primero que se queden con los niños, y después con los enfermos, y luego con los impedidos, y al final con los ancianos, y al final ¿qué? Al final era lo que hacían nuestras abuelas. Es decir, que el estado de bienestar se ha desarrollado, no en lo que sería nuestro deseo, pero se ha empezado a desarrollar pareciéndonos cada vez más a los países europeos, donde queda claro qué parte tiene que cumplir el Estado cuando hay un problema. Y por eso yo estoy de acuerdo con Ángela cuando dice lo de las circunstancias. Hay que analizar cada caso, pero si generalizamos, decimos, amas de casa, una pensión, un sueldo, pues yo me tengo que manifestar en contra. Pero me manifiesto en contra no por las mujeres, sino porque esto es, desde mi punto de vista, peligrosísimo. Es una vuelta atrás. La primera obligación del Estado... Yo no veo que sea una vuelta atrás, porque la diferencia es precisamente el retribuir ese trabajo. La vuelta atrás sería volver a imponerlo, volver a hacer convertir otra vez a la mujer en la sostenedora espiritual de la familia, sin darle nada a cambio y sin retribuirla. Mientras que el otro, por supuesto, siempre hablando, no digo de cifras, pero desde luego que el salario fuera digno, porque si el salario va a ser una miseria, pues entonces evidentemente no estaríamos hablando nuevamente de dignificar ese trabajo, estaríamos poniendo un esparadrapo en la boca, ¿no? Que muchas se contentarían con a lo mejor una pequeñita aportación con tal de que les pagaran algo, pero bueno, yo hablo de si el salario es digno, yo creo que no sería una vuelta atrás. Salario con todo lo que ello conlleva después, efectivamente, con un alta en la seguridad social, con que esa persona no tenga que depender de la cartilla de la seguridad social de su marido, que tenga su propio número en la seguridad social, que tenga las prestaciones, que el día que se jubile cobre su pensión de jubilación. Bueno, la sanidad es generalizada para todos los españoles. Por supuesto que sí. Y no tiene por qué ser dependiente de su marido, ¿eh? En este momento, el mero hecho de ser español o estar en España, incluso los inmigrantes, tienen el derecho a la atención sanitaria. Sí, pero por ejemplo las pensiones de las viudas son sangrantes. Es otra cosa. Sí. Y eso está en relación con esto. Son el 57% de lo que es la pensión del marido, en el mejor de los casos. Está en relación con el trabajo en el hogar, el trabajo en la casa, está en relación con la propia familia, con la falta tal. Eso es sí, en muchas situaciones es dramático. Absolutamente, pero yo lo que quería decir es que evidentemente la primera política que tiene que desarrollar el Estado es una política de igualdad de las mujeres en el trabajo, es decir, de posibilidades, de que las mujeres tengan opciones para trabajar en igualdad de condiciones y recibiendo las mismas retribuciones que los hombres. Y una segunda política sería contemplar los casos en que se produzca una opción por la vida doméstica. Esa sería una segunda política a desarrollar, en el que evidentemente habría que también circunstanciar la retribución que se le diera, porque lo que es obvio también es que en la situación presente se corre el peligro de que se aprobara un salario doméstico de 40 o de 50.000 pesetas y ya el Estado se considerara con eso lo suficientemente avanzado como para dejar de hacer políticas de igualdad. Ese es un peligro. Pero evidentemente no porque ese peligro no esté ahí, no se tiene que reconocer lo otro también, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que nadie se ha pronunciado en esta campaña electoral acerca de las amas de casa. Es cierto, sí. Pero porque en el fondo es un tema muy controvertido. Es muy controvertido porque si alguien dice un sueldo para las amas de casa y va a gobernar después y lo va a poner en marcha, ¿y de dónde va a sacar ese dinero? Porque hay una cosa, yo voy a protestar si de mi dinero, de lo que yo cotizo a la Seguridad Social, se va a pagar a que una señora se quede en casa. Porque también hay señoras con mucho dinero que estarían en la cola para decir, yo he optado por ser ama de casa y a lo mejor después tener asistencia. Mujeres que le hacen los trabajos. O sea que yo creo que este es un tema tremendo. Yo quiero reconocer el trabajo a las mujeres y la dignificación de ese trabajo. Vamos, que nadie dude, porque además es que yo soy una mujer trabajadora y vengo de ahí y de mujeres de familias donde las mujeres han tenido muchos hijos y han trabajado muchísimo. Por lo tanto, yo creo que ese trabajo hay que reconocerlo. Y estoy a favor de la pensión de jubilación, que ninguna persona llegue a la edad de jubilación y viva miserablemente en este país. Y quería contar lo de Francia.
En Francia, como ayuda a la familia, está establecido que por un hijo el Estado les regala, les considera cotizado a las mujeres 10 años a la Seguridad Social a efectos de su jubilación. Por 3 hijos tienen ya 30 años. Así que una mujer puede tener un hijo, dedicarse a cuidarle, que ya sabe que el Estado le está reconociendo 10 años de cotización para su jubilación. España, y esto yo creo que ella que ha sido eurodiputada sabe, es el país de la Unión Europea que menos dinero destina a la ayuda familiar. Cierto. Y cuando digo ayuda familiar me refiero a los libros del colegio, a las matrículas, a las guarderías. Es fundamental la guardería y el comedor, y si se necesitan desplazar a los niños, que exista una guagua escolar para que todos los niños tengan los mismos derechos, vivan donde vivan, y que todas las familias tengan las mismas posibilidades, vivan donde vivan, ¿no? Entonces estamos en esa situación y yo creo que hablar realmente el tema de la ama de casa, yo creo que, sí, que seguiremos debatiéndolo porque es muy complejo, porque no nos pondríamos de acuerdo. Y por eso yo creo que la única solución sería que se solicitara a nivel individual y ver las circunstancias de esa persona, porque también hay mujeres que tienen un solo hijo, la inmensa mayoría, y cómo se van a quedar eternamente en casa cuidando a su hijo y a su marido, y cómo se les va a pagar por eso. Me parece un disparate, francamente me parece un disparate. Si es que yo he hecho esa opción, oye mira, pues como decía Sartre, pues si quieres un cura te lo pagas. Bien. Quiero decirte. Bueno, claro. Es una opinión. Sí, sin duda. Sin duda. El marido que le pague a la señora un sueldo por tenerla a su servicio. Bien, el debate sería interminable y hemos llegado al final, fíjense cómo se nos ha ido el tiempo. Por lo tanto, yo le rogaría que hiciesen una última exposición, un último, a modo de, si quieren, como de conclusión, no de despedida, porque traeremos aspectos relacionados con la familia, aspectos relacionados en otros programas. Ustedes saben que queremos ir precisamente a lo que interesa a la ciudadanía, a lo que le interesa diariamente, desde aquellos puntos de vista que más le duelen y que menos tocan a veces nuestros gobernantes. Casi cuando antes doña Belarmina denunciaba que en la campaña electoral no se hablaba de la ama de casa, pues yo me acordaba de esos debates a los cuales se han negado las fuerzas políticas, alegando que no era de su interés, del interés de los partidos, con lo cual cuando unos partidos políticos se miran a sí mismos y no miran al ciudadano, pero a los ciudadanos les interesa o no les interesa el que haya contraste, el que haya debate, el que haya esa práctica democrática tan elemental que es confrontar las ideas, las propuestas, los proyectos y darle oportunidad al ciudadano que tenga más elementos de juicio para decidir. Bien, yo ruego que intervengan ya una intervención final y vamos, empezamos por la profesora Sierra. Personalmente creo que es una cuestión política pendiente resolver la situación del ama de casa, tanto en lo que concierne a la jubilación como a la asistencia, y que además lo que no se puede hacer respecto del ama de casa es pagar un sueldo en sustitución de la obligación del Estado de promover la igualdad de la mujer en el trabajo y en el espacio público. Si es una opción privada, el Estado también tiene que contemplar a veces por qué se toman esas opciones privadas, pero lo que no puede hacerse es que en detrimento de que las mujeres tengan el mismo derecho al trabajo y al empleo que los hombres, se les pague un salario para mantenerlas en casa. Doña Silvia. Sí, yo no obstante sigo manteniendo la postura de que creo que sí dignificaría mucho esa labor, no solo ellos, sino que tal vez muchas mujeres, si contaran por lo menos con esa ayuda económica, muchas de ellas que no cuentan con otra y que sí que son personas que a lo mejor se encuentran completamente dependientes del marido teniendo ese salario, podrían independizarse y a lo mejor se pondría freno a muchos temas que cada vez se están dando más de maltrato doméstico, en que la mujer por no tener nada se tiene que quedar en la casa aguantando situaciones que no tendría por qué aguantar. Y bueno, efectivamente sí que estoy de acuerdo con que cada caso individual habría que estudiarlo. Evidentemente, si una persona tiene tantos medios que no requiere de esa ayuda, pues entiendo yo que eso tendrá que ser
por una solicitud, igual que pues en mi campo hay personas que solicitan un abogado de oficio y se le concede cuando la consejería ha estudiado los datos económicos de esa persona, pues que se articulen medios de este tipo para ver qué personas efectivamente, siempre y cuando se trate de efectivamente la economía de esa persona, que sea su propia economía la que le dé la libertad económica de no depender de ese pequeño sueldo. Es decir, a lo mejor mi marido es un director de banco, pero yo estoy esclavizada en casa porque no tengo ni esa ayuda ni puedo salir de una situación desagradable porque no cuento ni siquiera con ese pequeño apoyo. Tendría efectivamente que verse cada caso en concreto. Sí, a mí me gustaría romper una lanza a favor de las familias monoparentales, porque se habla de las familias y del ama de casa y tenemos en mente un hombre, una mujer, sus hijos. Sí, bueno, es cierto. pues resulta que lo más pobre de nuestra sociedad son las mujeres solas que tienen las responsabilidades familiares no compartidas y que tenemos un número elevadísimo de ese tipo de familias. Yo antes de pensar en un salario para una mujer que tiene a su marido que está trabajando, antes exigiría del Estado, de los servicios sociales y de la justicia social que debe de imperar en un Estado de Derecho, que aquellas familias monoparentales, donde hay uno de los, padre o madre, con 2 o 3 niños a su cargo exclusivamente, tengan una ayuda decidida del Estado, pero totalmente decidida, para que esa unidad familiar pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades con las familias donde están el padre y la madre, con más sueldo como menos sueldo, pero que tienen una estructura mucho más sólida y con más defensas. Entonces yo creo que lo primero habría que ver esas mujeres, que son la inmensa mayoría, que están solas con 2 o 3 niños. Lo primero de todo sería tener un censo de familias monoparentales en situación de pobreza. Lo primero que haría yo, si gobernara, sería hacer un censo de situación de pobreza de esas familias monoparentales, que en la mayoría de los casos son mujeres. Y no sería tanto por ser casa, sino por ser padre, madre, ama de nada y todo. Y eso es un tema gravísimo. Y tampoco se ha hablado en campaña electoral, ¿eh? Tampoco. En campaña electoral yo no sé de lo que están hablando. Hablan de cosas muy rosas, me parece. Muy bien. Lástima que doña Belarmina no sea candidata, o doña Ángela, lo han sido en otras ocasiones. Ya lo seremos otra vez. O doña Silvia, porque evidentemente irían con propuestas concretas, Sí. Propuestas concretas de esas que no se hacen y de esas que espera la ciudadanía. Son las que espera la ciudadanía, no esperan buenas palabras, bonitas palabras en las que ya pocas personas creen, sino proyectos concretos, realidades concretas que sí son factibles si hubiera voluntad política de ese apoyo a la familia que no se está realizando. Bien, aquí nos quedamos. Queremos agradecerles a todos ustedes también su participación. A través del correo electrónico les invitamos a que nos manifiesten pues sus puntos de vista sobre este tema que hemos debatido hoy o sobre otros que tengan a bien sugerir. Y casi como que yo quería finalizar este debate con este símbolo, esta pegatina juvenil, universitario, donde se dice así de sencillo: el trabajo doméstico se tiene que cotizar. Vamos a ver si esa voluntad ciudadana se impone. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y gracias, por supuesto, a nuestros invitados de hoy por la atención que nos han dispensado. Saludos muy cordiales.